Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Perdónenos la tardanza el día de hoy. Estamos esperando también que algunos de ustedes entren. El día de hoy fue distinta el tema de los tiempos. Estuvimos realizando algunas cosas, pero pues me gustaría que nos puedan decir si ustedes ya están listos ahí, ya están en casa listos para poder escuchar esta palabra y que se puedan pues juntar con nosotros, ¿verdad? Y vamos a estar esperando un momentito para que todos los demás se puedan empezar a conectar. Mientras tanto, aquellos que nos estén escuchando de una vez, les queremos decir que esta es la transmisión de Restauración Naucalpan y estamos compartiendo semana a semana diferentes temas. El día martes, ayer tuvimos un estudio de la lectura bíblica que hemos estado teniendo y también a partir de hoy estamos teniendo lo que es la parte de las clases referentes a lo que son el discipulado, ¿ok? Esta reunión que teníamos frecuentemente cada semana. Vamos a ver quiénes están por aquí. Concha, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuántos están en casa? Gusto en poderles ver de nueva cuenta. Y como les decía, hoy toca la clase del discipulado. En esta parte estamos procurando tener tiempo con todos ustedes, siguiendo el orden de las clases de discipulado en la parte de la Iglesia Central, pero Fabi en un momento más se va a incorporar con nosotros. Sin embargo, quisiera saber si ustedes tuvieron alguna duda, alguna pregunta con las cosas que vimos la semana pasada. Si tuvieron alguna pregunta, sería muy bueno que nos lo hagan saber y sobre todo también si nos están escuchando muy bien, porque estamos procurando tenerles pues mejor calidad de audio como ustedes se merecen y como todos los que están siguiendo esto para que puedan escuchar con claridad cada palabra. Veo que por aquí ya está Fer, nuestros vecinos, Patti, Natalie, también ya está Concha, ya tenemos a varios que nos están viendo. Ok, ¿alguna duda que hayan tenido referente al tema de las lecturas de lo que vaya a ser lo que es el discipulado de la semana pasada? Quiero decirles algo, en el YouTube y también aquí en el Facebook van a poder encontrar ya toda la enseñanza que hemos estado dando desde algunos días adelante de marzo, casi para cuando empezó esta cuarentena, y después también, ahora que estamos pues ya teniendo estas clases. Cada clase está siendo debidamente identificada como lectura mensual, como discipulado, como también lo que es la parte de las lecturas bíblicas, la lectura bíblica, el discipulado, perdónenme en este momento se me fue, la enseñanza que estamos teniendo también, ¿sí? Las predicaciones, iglesia en casa, para que ustedes puedan seguir muy puntualmente. Ay, se me olvidó tal enseñanza, no la capté, no alcancé a llegar. Bueno, aquí o en el YouTube ustedes la puedan estar viendo y la puedan consultar por nombre, ¿sí? Entonces, recuerden que estamos teniendo principalmente 4 ejes de enseñanza. Número 1, lo que es la lectura mensual, como les he dicho. El miércoles tenemos el discipulado. Jueves está Fabi con las reflexiones de Fabi, que ya conocen. Y el viernes tenemos enseñanza. ¿Ok? Vamos a iniciar en esta noche. Ya por ahí viene mi guapísima esposa. Y que quede claro y publicado que es mi esposa para que no haya cualquier otra cosa, ¿ok? Pero vamos a empezar en esta noche, ¿ok? Estamos leyendo las clases de los discipulados. Si alguien la quiere y la necesita, nos lo puede hacer saber para que se la estemos llegando, por favor. Vamos a continuar con el Padre Nuestro que estás en los cielos. Es la segunda parte. Hola, Fabi, ya puedes. Buenas noches a todos. Ahí van a estar apareciendo. Sí, se escucha. Ahorita le voy a poner por aquí un aditamento que adecue para que ambos tengamos bien el micrófono. Pero vamos a estar hablando sobre el Padre Nuestro, ¿ok? Pero la versión número 2, ¿ok? La parte número 2. La clase número 2 vamos a estar leyendo. ¿Hubo alguna duda acerca de la semana pasada? A ver, no han dicho que tenga alguna duda, pero te voy a pasar por aquí el micro y para que podamos estar atentos a este tema. Ah, ok. A ver, es que todavía estamos, pues sí, probando
con algo para que dejen de escucharse los perros, el de los camotes, los vecinos que salen corriendo, los niños que de pronto aquí se ponen a hablar un poquito más fuerte. Entonces queremos hablarles un poquito más bajito y queremos saber si nos escuchan perfectamente. Ahí nos van a escuchar, este micrófono es omnidireccional, incluso capta más alrededor. Entonces, por favor, déjenos saber si nos están escuchando bien. Si gustas, comenzar. Pues vamos a empezar, ¿qué les parece? Vamos a darle gracias a Dios por este día, vamos a darle gracias por esta clase. Recuerdan que el hecho de que estemos aquí no quiere decir, en casa no quiere decir que estamos de vacaciones. Estamos en un tiempo donde nos seguimos capacitando, porque el día que la iglesia se vuelva a abrir, bueno, el templo en sí, porque la iglesia somos nosotros, el día que las construcciones se vuelvan a abrir, ese día tenemos que estar listos y vamos a echar mano de muchos de ustedes que ya se están capacitando, y esta vía es una bendición porque no nos estamos quedando estáticos, ¿ok? Entonces, ¿qué te parece si oramos para empezar y ponemos estas clases en manos de Dios? Padre Santo, Padre nuestro, te damos muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de conocerte, por la oportunidad que tú nos das de servirte. Y hoy, en el nombre de Jesús, queremos poner esta clase en tus manos. Queremos pedirte, Señor, tu instrucción. Queremos pedirte que seas tú el que nos enseñe, que nos dirija, Señor. Pero también yo quiero pedirte en especial, Padre, que tú seas el que toque el corazón, las mentes de mis hermanos ahí en sus casas. Padre, donde quiera que ellos estén, Señor, sigue guardando sus vidas. Y Padre, que este tiempo sea un tiempo no solamente de una enseñanza muy buena, sino de una capacitación, Señor, para activarnos, Señor, para estar listos, Señor, en el momento en que tú nos pidas, Señor, que estemos allá afuera, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, te platico, como bien decía Luis, seguimos con el orden. Es el tema 1, que es vida devocional, la lección número 1, que es la oración, y dentro de la oración estamos en el capítulo 3, ¿te acuerdas? La semana pasada veíamos Padre nuestro que estás en el cielo 1, y qué interesante la clase de la semana pasada, porque pudimos entender estas cuestiones de los cielos y que nuestro Padre habita en el tercer cielo. Pero no quiere decir eso que Dios está lejos de nosotros, al contrario, Él está muy cerca, porque en el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, le estamos dando el permiso al Padre, le estamos permitiendo al Padre primeramente que entre, pero también nosotros estamos haciéndonos herederos de esa vida que está en el cielo, y nosotros podemos reclamar eso. No sé si ya te diste cuenta, pero estamos enlazando las clases del discipulado de papás o de adultos, por así decirlo, con el discipulado de los niños. Entonces, tiene muchísima relación entre lo que hoy se va a decir y lo que el domingo van a recibir los niños, lo que se dijo el miércoles pasado y lo que ellos recibieron este domingo. Entonces, vamos a empezar. Bueno. Así es. Bueno, pues como decía mi esposa, estamos hablando del tema de lo que es el Padre Nuestro, y hay un versículo clave que vamos a tomar. Después la clase se extiende a otro tipo de temas que también son parte de relación con el Padre, pero ¿por qué nos detenemos tanto en este tema? Porque es bien importante que tú identifiques quién es Dios como Padre. Necesitas verlo, entenderlo y saberle pedir y saberte relacionar con Él como lo que es tu papá. Ahora sí que es tu Padre, ¿ok? Y en esta lectura que vamos a hacer, vamos a entender lo que está diciendo Dios al respecto, y que podamos vivirlo como papá. Si tu relación con papá terrenal no ha sido muy buena, o ha sido accidentada, o equivocada, o como tú me quieras decir, es tiempo de que entendamos el Padre Nuestro, no como una oración religiosa, sino como un entendimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros para Él, porque solamente así vamos a poder entender de qué manera relacionarnos. Entonces, si nos ayudas con la lectura, Fabi, por favor. Bueno, primero que todo, vete a Lucas 11, vamos a estudiar ya sea Lucas 11 del 1 al 4, o
Si gustas ir a Mateo también, que es lo mismo, acuérdate que son referencias cruzadas. Mateo 5, 1. Bueno, en Mateo se empieza desde el capítulo 5, cuando Jesús está dando el sermón del monte, que esto sí es real, pero es básicamente Mateo 6, cuando Jesús les enseña esa oración modelo que nosotros le conocemos como el Padre Nuestro. Y hoy te vamos a enseñar las tres vertientes más importantes de la oración de esta que está en Lucas, tanto en el 11 como en Mateo 6. Ok, en cualquiera de los dos está de la siguiente manera. Es Mateo 6, 9. Mateo 6, 9, no es Lucas 11, ¿verdad? Y Lucas 11 Okay, también, es ya. lo mismo. Ok. ¿Ok? Si quieres leer uno tú y yo leo el otro. Bueno, voy a leer Lucas, que está Ok. más concreto, pero te estaba diciendo, por si tú decías, no, es que yo lo leí en otro lado. Efectivamente, acuérdate que la Biblia y sobre todo los evangelios tienen referencia cruzada, ¿ok? Bueno, un día te explicamos bien cómo se llama, cómo es esta cuestión. Dice en el versículo 2 de Lucas 11, Jesús les dijo, cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos cada día el pan para nuestras necesidades, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos hagas entrar en la prueba, sino apártanos del mal. Ok. Esta oración para este tiempo era una oración muy atrevida, sumamente atrevida. ¿Por qué te lo digo? Porque en el Antiguo Testamento nadie podía llamar a Dios como Padre. De hecho, era tal el temor que la gente tenía de siquiera pronunciar el nombre de Yahvé o el nombre de Jehová, que ellos, en lugar de decir así, decían el Señor, que es Adonai, o el que es yo soy el que soy, es lo que significa el nombre de Jehová. Ellos no podían pronunciarlo, pero era tal la forma en que Jesús enseñó esta oración, que en el momento en que él lo descubre a sus discípulos que eran judíos, esto fue como una confrontación así, ¿cómo? ¿Yo puedo decirle a Dios que es mi Padre? Eso fue algo que impactó a las personas de ese tiempo, porque como te lo vuelvo a repetir, hasta ese momento y todo el Antiguo Testamento, o sea, si tú te vas para atrás y lees en la Biblia, nadie se refiere a Dios como Padre. Solamente es Jehová, es Yahvé, es el Señor, pero hasta ahí se queda. Y eso que dices, Fabi, es un tema que implica también la gracia de Dios y la misericordia, porque antes mencionar Jehová o Yahvé era un asunto, sí, y sigue siendo de reverencia, no quiere decir que quede abolido eso, pero no se atrevían los hebreos o los judíos a pronunciar el nombre de Dios, ¿no? Por temor, por respeto, Por más que muchísima reverencia. El temor no como miedo, sino como respeto. Pero cuando viene Jesucristo y uno de sus discípulos le dice, enséñanos a orar. Ellos tenían este contexto de lo que había en la ley, pero le dice, ¿cómo dices tú? Le están diciendo prácticamente, ¿cómo dices tú que se tiene que orar? ¿Cómo me tengo que dirigir al Padre? ¿De qué manera? Y entonces cuando vemos el capítulo que dice Fabi, y ahorita vamos a leer el capítulo 6 de Marcos, el versículo 9, la palabra es muy clara y dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ok, estos primeros 3 versículos tienen que ver, si los separas y los analizas, con la figura del Padre, con quién es Dios, dónde está, qué hace, qué nos provee, quién es Él, la dependencia que tenemos. Habla de Dios, de Él como Padre. En los siguientes versículos estamos leyendo Mateo 6, versículo 9 en adelante. Del 12 en adelante empieza a hablar de lo que somos y hacemos y las deudas que tenemos nosotros como hombres. Entonces, esta oración, si te fijas, no puede ser o nunca fue enseñada como una oración que tenemos que repetir
para que algo pase, mucho menos para que nos podamos relacionar con Dios. Es una oración que nos permite entender quién es Él y quiénes somos ante Él. Por eso en el versículo 12 dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ojalá fuera así, ¿no? Que no le debiéramos nada a nadie, que perdonáramos a todos los que nos deben, ¿no? Adelante. Bueno, aquí también hay un punto muy importante. Esta oración no le fue enseñada a cualquiera. De hecho, cuando Jesús en Lucas dice en el capítulo 1, aconteció que cuando estaba él orando en cierto lugar, o sea, Jesús siempre es nuestro ejemplo. Al concluir, uno de sus discípulos le dijo, Señor nuestro, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Esto es un punto clave. Cuando tú te vas a Mateo, en el capítulo 5 está, y por algo te lo estaba mencionando, nada más que estaba, de pronto otra idea tomó ese lugar. En el capítulo 5 está en el Sermón del Monte, pero los discípulos se acercaron a él y se sentaron junto a él. Y Jesús les enseña a dar una serie de enseñanzas, pero a lo que voy es esto. La oración y esta oración modelo, este ejemplo que Jesús nos puso es exclusivamente para los discípulos. ¿Para quiénes? Para aquellos que han entendido quién es Jesús, para aquellos que han entendido el propósito del Padre al haber mandado a su Hijo a morir por nosotros. Porque si tú no la entiendes y no la recibes como un discípulo, se vuelve una vana repetición. Tú la puedes decir 10 veces en la noche y nunca surtió el efecto para el cual fue creada y para la cual fue ese modelo que Jesús mismo nos enseñó. Sí, de hecho, yo me acuerdo que cuando yo era niña y tenía miedo, yo decía, agarraba lo que tuviera aquí y yo decía, pues, Padre nuestro que estás en el cielo, y lo decía muchas veces. Y yo creo que llegaba el punto en que yo me cansaba y me dormía. Pero si tú me preguntas, ¿y hubo calma en ti, hubo paz? Yo creo que no, en ese momento no. Pero cuando tú eres un discípulo del Señor, cuando tú recibiste a Jesucristo, cuando tú le entregaste tu vida, entonces esta oración empieza a cobrar forma. Y se divide, o hay 3 puntos en los cuales vamos a hacerte énfasis ahorita. ¿Qué es lo que quiere? ¿A qué se refiere cada uno de estos puntos? Son 3, así que anótalos. El primero es, dice, las primeras 3 oraciones, por así decirlo, o frases, tienen que ver con Dios y su gloria. Vuelvo a repetir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Primera parte de esta oración tiene que ver en relación con la gloria de Dios. Y te lo vuelvo a decir, si tú no has nacido de nuevo, no podemos entender la gloria de Dios. Porque cuando tú naces de nuevo y tus ojos son abiertos y tú ahora entras a esta parte donde eres una nueva criatura en Cristo Jesús, empiezas a entender lo magnífico, lo grandioso, lo soberano, todo lo que Dios lo dejas de ver como una religión, como una creencia familiar que ha sido solamente transmitida así. Por ejemplo, abres tus ojos y el hecho de que tú veas el cielo y le digas a Dios gracias, estás reconociendo que por Él, o sea, por su majestad, por su voluntad, por su poder, por su señorío, estás despierto y la tierra sigue. Fíjate que es importante hacer un alto ahí, Fabi, porque antes nos dormíamos o nos despertábamos teniendo algún tipo de oración o repetición basada en el Padre Nuestro. Pero cuando uno adquiere la conciencia, y eso es muy cierto lo que dices, espiritual y física, de decir, Dios,
la verdad de las cosas es que gracias por este día, o empiezas a hablar con él de esa manera, es porque en tu espíritu, que ha sido discipulado y que está siendo discipulado, entiende que ya no oras por que pase algo, sino ahora ya te diriges al Padre, y eso es una gran muestra de la revelación del Padre en nuestras vidas, es una gran muestra de quiénes somos. ¿Okay? Así es, porque por ejemplo, en mi caso muy personal, yo no empiezo mi oración diciéndole a Dios, Señor, te pido por ahorita, si tú te has dado cuenta, tenemos varios motivos de oración, y yo te pido por favor que estemos apoyando a las personas que hemos estado anotando en nuestras listas de oración. Por favor, estemos orando. Te levantas, vas a tomar tu desayuno, en la comida, acuérdate de ellos, en la noche, acuérdate de ellos. Bueno, pero la cuestión es esta. Yo no empiezo, y yo sé que ustedes tampoco empiezan su oración en, yo te pido que hoy me vaya muy bien, y yo, no, primero le das las gracias, y al momento en que tú le estás dando las gracias, estás reconociendo que es por su gloria, por su majestad, por su autoridad, que tú estás vivo, y que la tierra, con todas las cosas que estemos pasando en este día, es por su absoluta soberanía que estamos aquí. Entonces, estos primeros párrafos se refieren a eso, la soberanía de Dios. Segundo, la segunda parte de esta oración es la que trata acerca de nuestras necesidades. Bueno, nada más para terminar la primera parte. Cuando tú reconoces el lugar de Dios, primeramente, y su soberanía, todo lo demás, de verdad, a veces llega a ser, lo pones en un segundo plano. Sí. ¿Qué quiere decir? Que a veces tú estás tan angustiado, y esto yo te voy a pedir por favor que tú lleves a tu práctica en estos días esto, y acuérdate cuando estés orando. A lo mejor tú estás muy angustiado, no hay trabajo, a lo mejor tú ves a tus hijos y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? A lo mejor tú ves que tienes un crédito que tienes que pagar, y por esta situación, y vas a decir, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? O hay una situación que estás viviendo, ya sea del trabajo, ya sea personal, ya sea de parejas, de pareja, y cuando tú llegas al Padre y primeramente le dices a Dios, Señor, tú eres grande, gracias por tu hermosura, gracias por todo lo que tú eres, gracias por tu bondad, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Cuando tú llegas primero reconociendo, ¿qué crees? Ya cuando te das cuenta vas a decir, ay, sí es cierto, ay, el problema que yo te iba a contar es este, pero ¿sabes, Dios? Eres tan bueno y eres tan grande y eres tan misericordioso que yo voy a seguir confiando en ti. Entonces, este primer plano de que primero reconocemos la autoridad de Dios y su señorío, su soberanidad, ¿sí lo dije bien? Soberanidad. ¿Soberanidad? Soberanía. Soberanía. Sí. No lo había dicho bien. Su soberanía. Pueden darle like si quieren. Lo demás empieza a venir como en un segundo plano. Ok. Aquí hay algo muy importante. Te invitamos a que leas el Padre Nuestro en las citas que te hemos dado. Porque el Padre Nuestro implica cambiarle el discurso al ser humano, la forma de cómo estamos hablándole a Dios, de cómo nos estamos dirigiendo a Él. Antes, reflexiona en lo que te voy a decir. En el Antiguo Testamento, Moisés subía al monte a orar, Abraham, Dios se le apareció a Abraham y hablaba con él, y Samuel, Saúl, y la gente que has leído en el Antiguo Testamento, pero era la relación de ellos con él, con Dios. Pero cuando aparece esta oración, es una oración más que de repetición, es de revelación, porque muestra cómo nos tenemos que relacionar. Les está diciendo Jesús, fíjate qué importante, cuando Jesús enseña esto, Él todavía no ha muerto, obviamente, no había sido crucificado. Por lo tanto, ¿cuál es mi punto? No había sido roto el velo del templo que indicaba que se abría el camino para Dios y todos podíamos entrar directamente. Recuerda que en el Antiguo Testamento solo el sacerdote entraba y pedía por los pecados del pueblo y los suyos, y si estaba limpio pues no moría. Jesús con esta oración ya les estaba dando un ejemplo implícito, un tanto, digamos, usemos una palabra actual, subliminal,
de que el camino al Padre ya estaba abierto, de que cada quien podía dirigirse al Señor, al que está en los cielos de los cielos, como enseñamos hace unos días, que podíamos hablarle como Padre, y eso no le faltaba al respeto a Dios. Al contrario, afirmaba la identidad. El Padre nuestro nos enseña, Jesús les está diciendo, la batalla está ganada. Falta que yo muera, que sea crucificado y todo lo que sea. Pero ya desde entonces podíamos, o se podía el hombre comunicar de cerca, hablarse de uno a uno con Dios. Antes no era posible. En el Antiguo Testamento había que esperar un intermediario y que ojalá todo saliera bien. Y si no salía bien, tenías que esperar un año para acercarte a Dios. Si te tocaba ser alguien como Moisés, como Abraham, alguien súper llamado, como Aarón, Josué, que pues subían al monte y ahí les hablaba durante un gran tiempo, qué privilegio los de esos hombres. Pero yo me imagino la conciencia, el alma, el ánimo de las personas que estaban abajo en el pueblo esperando que nos dijeran algo. O sea que los dejaban en visto prácticamente, para que me entiendan los jóvenes de hoy, ¿no? Pero ahora dice Dios, dice Jesús, tú pásale, Padre mío que estás en el cielo, tu nombre es santificado, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Señor. O sea, le estás diciendo no solo a la tierra, la palabra tierra en la Biblia también es una figura de tu propia casa, de tu propia persona. Le estás diciendo, venga tu reino y hágase lo que a ti te parezca, tu voluntad en mi vida. Y fíjate que aguas también, porque cuando tú le estás diciendo a Dios, haz tu voluntad, y a veces nosotros nos pasan también cosas alrededor que no entendemos, a veces llegamos a renegar de Dios y decimos cosas, pero es muy importante que si tú le dices a Dios, haz tu voluntad, lo que venga y lo que esté pasando alrededor tuyo, puedas entender que le puedes dar gracias a Dios, porque en medio de todas las cosas, Dios, como un Padre misericordioso, nos muestra también la salida. Así que a veces en los asuntos en los que estamos metidos es también gracias a nuestra boca, porque a veces pedimos y no sabemos lo que estamos diciendo. Así que decirle o a veces pedimos, Dios, Señor, que le pase algo a tal persona para que en tu nombre no es una oración. Ahorita vamos a ir a ese punto. Pero, perdón, me gustaría hacer un breve paréntesis para saber si tienen dudas, algún comentario, y si no, pues ahora sí que continuar, pero no sé si los que nos están viendo tengan alguna pregunta acerca de cómo es su oración. ¿Mande? Un cojín, por favor. Ah, sí. Dice a mi esposa que le pase mi cojincito porque ya se cansó. Ah, ya, es que así me queda mejor distancia. Bueno. Como ven, estamos bien producidos aquí, Manos. Sí. Nosotros somos los productores, los guionistas y los de utilería, y nosotros vamos, no se preocupen. Ok, sale. Bueno, entonces, número 2. Jesús, en la segunda parte, nos enseña a que nosotros, o sea, Él tiene cuidado también, de las cuestiones necesarias o de nuestras necesidades, de las cosas que son del día a día. Primero, Jesús nos enseña que pidamos pan. Esto quiere decir que pidamos lo que necesitamos para mantener la vida. Ojo, para mantener la vida. No que ahorita estés llorando y estés tirado y estés en una desgracia porque no puedes comer carne todos los días. Perdón. Pero si ahorita le estás bajando a la carne, ¿qué crees? Le va a hacer bien a tu cuerpo. Mi esposo en estos días luego me dice, oye, ¿y si haces esto? Le digo, no, porque tal día ya te di a lo mejor grasita. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros pensamos que cuando no tenemos las cosas con las que yo estaría satisfecho, eso es una desgracia. ¿Y sabes qué? No. El pan, cuando Jesús nos enseña a pedir el pan, es que nosotros también tenemos derecho de pedir las cuestiones necesarias para vivir. Así que no te sientas mal si en estos días donde algunos se han quedado sin trabajo, tú le puedas decir a Dios, Dios, yo necesito el pan. Y sabes qué, Dios tiene cuidado de ti. Y mira, yo te voy a hacer una prueba hoy. Por favor, dinos en el chat, ¿cuántos de ustedes se han quedado sin comida hasta el día de hoy? Sí, sería bueno. Si tú me dices, yo,
vamos a platicar. Por un tema de escasez pero y la circunstancia yo estoy particular. segura Ajá. que aunque a lo mejor tú no ves tu alacena como siempre la has visto, o tu refri como siempre, yo estoy segura que a ninguno de nosotros nos ha faltado algo que comer en estos días, porque ¿sabes qué? Dios tiene cuidado de las cuestiones necesarias de la vida. Así es, amén. Y si tú le pides a Dios, Dios, dame pan, dame esto para poder cubrir estas cuestiones necesarias para la vida, Dios te lo va a dar. Fíjate que sí, es importante lo que dices. Hacen una pregunta, Pati pregunta si tiene, bienvenido José Manuel, ya se pudo adherir a nosotros aquí, que si Dios tiene varios nombres. Entonces, ¿cómo entendemos esa parte? Dios tiene varias formas de ser llamado, no es que tenga muchos nombres que lo pongan de manera diferente. Es decir, no se llama como Luis, que fuera Luis, Juan, Pedro, Jorge, así varios nombres, ¿no? Como esos, no, son formas de dirigirse a él y cada manera refleja o hace vocación a una característica que solamente tiene Dios. Por ejemplo, cuando dice Jehová, ¿sí? O Yahvé Rafa, habla de que Jehová es el proveedor, ¿sí? Rafa es sanador. Sanador, perdón. Jehová Nisi es estandarte, mi estandarte. Jireh es proveedor. Más bien, tiene que ver, yo quiero entender esto en la traducción. Porque cuando se hizo la traducción entre el griego y el hebreo, por ejemplo, la Biblia Peshitta no dice Jehová, porque esta es una traducción que viene directamente del hebreo. Entonces se escribe como Yahvé o Yahweh. Okay. Y cuando tú lo lees en la versión Reina Valera de 1960, lo vas a encontrar como Jehová. ¿Por qué? Porque se le añadieron las consonantes, las vocales a las consonantes, porque en sí el nombre de Jehová es con pura consonante. Exactamente, son puras consonantes y no tenía, no tenía manera de pronunciarse y se le añadieron las vocales. Ajá. La cuestión es esta, que hay un solo Padre que es santo, ¿sí? Y a ese es al que nos referimos, al Dios que creó el cielo y la tierra. Dentro entonces cuando entendemos primero esto, entonces Dios se manifiesta a su pueblo de diferentes maneras. Uh-huh. Sobre todo en el Antiguo Testamento se manifiesta como Shalom, que es Dios es nuestro es paz. Uh-huh. Como Nisi, que es tu estandarte, quiere decir que Él es el que pelea por ti. Uh-huh. Como Rafa, como el sanador. Como Jireh, como nuestro proveedor. También, y te lo decía al principio, tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento que se escribe Adonai. Y eso quiere decir el Señor. Y también hay otra inscripción. Hay varias acepciones de... Ajá, que bueno, ahorita nos vamos acordando. Pero principalmente sí, es esto. Sí. Para no salirnos de la clase. No, es que están preguntando más, okay, por favor. Okay. Se me fue aquí. Esta cosa se mueve. Espérame tantito. Fernanda dice: Pastora, el modelo ideal para la oración sería primero agradecer, reconocer y nuestra petición, supongo que después, o literal lo que salga del corazón. Creo tal vez pensamos que Dios no nos escucha, pero tal vez no sabemos pedir y tampoco sabemos escuchar la voz de Dios. Ok, esto es muy... Es importante, déjame hacer un comentario y para pasar el comentario a Fabi. Sí, una parte de lo que revela el Padre Nuestro es el orden de cómo debemos de orar. Sí refleja un orden, porque Jesús no era ajeno, ni Dios tampoco, a las necesidades de los hombres. Y cuando la persona le dice, enséñanos a orar, sí le estaba diciendo cómo le hacemos para que Dios nos haga caso. Pero ante todo, Jesús hay un orden que manifiesta en esa oración, y es que nosotros primero reconozcamos a Dios, que reconozcamos que Él es Padre, que Él es Dios, que su reino se haga en nuestra vida, y luego entrar de lleno con el tema. No es malo si algún día tú, Fer, o cualquiera de los que nos ve y escucha, entras pidiendo solamente.
Porque Dios quiere que tengas ese lenguaje de acercamiento uno a uno con Él. Tampoco está equivocado que en algún momento, como bien escribías, todo salga de tu corazón. Salga de tal y como te viene en tu corazón y como eres tú. Entonces, está bien porque es un diálogo. Y los diálogos nunca son necesariamente iguales y no se vuelven en una repetición. Pero quería adelantar esto, no sé si tú, Fabi, algún comentario al respecto. Es que ahí vamos, ahí va el desarrollo de la clase. Vamos a seguir. Bueno, te lo voy desglosando ahorita, cómo es esta oración que Jesús nos enseñó. Y ahorita, caemos también en la pregunta de Fer, ¿sale? Dice, segundo, pide las cuestiones, lo que se trata de nuestras peticiones, de nuestras necesidades, perdón. Pide pan, lo que necesitamos para mantener la vida, y de esta manera presentamos las necesidades presentes, o sea, lo que nos puede ocupar en este momento ante el trono de Dios. Segundo, pedir perdón. Y así traemos el pasado o lo que hemos hecho a la presencia de Dios. Y el tercero, esta tercera parte de esta segunda parte de la oración que Jesús nos enseñó, es pedir ayuda en la tentación. Cuando nosotros pedimos pan, estamos reconociendo a Dios como nuestro sustentador, como que de Él viene nuestro sustento. Y esto es lo que tenemos que entender en esta clase. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, cuando piden pan, reconocemos que de Dios viene todo, que Él es nuestro sustentador. Cuando pedimos perdón, en esta parte donde dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, esto es muy tremendo y esto tiene que ver con nuestra relación con Jesucristo en la cruz. Porque Jesús es el único que a través de Él nosotros pudimos adquirir perdón. Y cuando nosotros le decimos a Dios, perdona nuestras ofensas, no es algo que tú hiciste en este momento. Es algo que tú hiciste tal vez hoy en la mañana, o sea, tiene que ver con una cuestión de tu pasado, que hiciste hace una semana, que hiciste ayer, que hiciste un año, que hiciste hace un mes, y tú le estás diciendo a Dios, perdona mis ofensas. Y el único que tiene la capacidad de perdonar y llevarnos al Padre para recibir el perdón es Jesucristo. Fíjate, se revela esta segunda parte. La primera parte es reconocemos los atributos de Dios, su soberanía, pero en la segunda parte ya es una cuestión donde yo estoy entregándole primero a Dios mi presente cuando pido pan, cuando pido mis cuestiones de este momento, cuando estoy pidiendo por el pasado, por mi pecado, pero también estoy perdonando lo que me hicieron. Y esto es algo muy, muy tremendo. Fíjate que aquí hay un tema en el que nosotros estamos dispuestos y entendidos que si necesitamos hacer más partes de esta clase, porque físicamente es una clase larga, si alguien la necesita se la podemos dar, pero también me interesa aclarar sus dudas porque es parte de la actividad de seguimiento o de pastoreo que se nos ha encomendado. Y Lorena está preguntando en este momento, y algo que creo que ha asaltado la mente de muchos de nosotros en más de una ocasión. Ella pregunta si orar o rezar es lo mismo o es diferente. Y te voy a aclarar aquí un asunto, es muy buena tu pregunta, Lore, porque en ocasiones decimos yo platico con Dios. Y ese yo platico con Dios es repetir ese tipo de oraciones que se nos enseñó en algún momento. Orar tiene que ver con hablar. Orar tiene que ver con platicar. Orar tiene que ver con hacer lo que Fernanda señalaba hace rato. Platicarle a Dios, agradecerle, decirle cómo me siento, a lo mejor entrar pidiéndole o solamente agradecerle y después, o sea, como estamos platicando ahorita con ustedes, así nosotros oramos. Cuando lo hacemos juntos como cuando lo hacemos en lo individual. Rezar no es lo mismo que orar, porque rezar implica repetir la misma frase, el mismo tiempo, prácticamente lo mismo. Y eso es lo que muchos tomaron de la Biblia
cuando dijeron, el Padre Nuestro. ¿Para qué nos va a servir? Pues realmente el para qué le sirve, eso lo agregó el hombre. Oye, nos va a servir para que Dios te perdone. Oye, para que te perdone un pecado. O tienes que rezarlo 10 veces más. O 20 veces más. O para que a lo mejor olvides algún problema. Y la verdad de las cosas es que ese no era el propósito. Porque cuando en el original de la palabra, cuando el discípulo le dice, maestro, enséñanos a orar, se refiere a la oratoria, al acto de hablar y decir lo que uno tiene. Por eso es que nosotros como cristianos no rezamos. Y no es un tema en contra de alguna religión, no. Es un tema de que nosotros no repetimos lo mismo. No decimos repeticiones. Incluso la Biblia dice, no seas como los gentiles, a ver si ahorita encontramos ese versículo, que creen que por sus vanas repeticiones serán escuchados. ¿Y qué es lo que vivimos hoy día, amigos que nos están viendo ahí y los que suman después a esto? Vivimos una vida donde hay una religión preponderante o una cultura religiosa en la cual muchos fuimos nacidos y educados, donde se nos enseñaba que repetir era bueno, que repetir era la forma de hablarle a Dios y que era como Él nos iba a escuchar. Pero la verdad de las cosas es que repetir aplaca las conciencias, no nos permite desarrollar nuestra forma de hablar, ¿sí? Por eso es que, hablando de la oración, también en la palabra dice, la palabra cuando Dios le dice a una persona, mas tú cuando ores, cuando le hables a Dios, entra a tu recámara y cerrada la puerta, ora a tu Dios, ora a tu Padre, y tu Padre nuevamente lo manifiesta como Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. En la Biblia jamás, de Génesis a Apocalipsis, nunca enseña que tengamos que repetir. Por lo tanto, rezar, que viene de repetir y se junta con religión, de religar, tratar de unir, no es una manera ni efectiva, ni bíblica, ni enseñada por Jesús para comunicarnos con Él. Porque a lo mejor alguno de ustedes tiene un problema bien cañón. A lo mejor alguien nos puede decir aquí, oye, yo tengo una mega bronca, hay una duda de Pati, ahorita la vemos, de Pati Su. Y yo te digo, rézate 20 Padres Nuestros, pero nunca vas a decir lo que de veras traes en tu corazón. Y ¿sabes qué? Eso te angustia más porque tú supones que Dios te escuchó por la cantidad de cosas. Y ahí el orar o repetir, que es una buena pregunta que Lore nos hace ahorita, nos mete a otro peligro doctrinal, que es creer que por nuestras repeticiones y por nuestras obras somos más que otro, o tenemos más derecho que otro y Dios nos tiene que contestar. Entonces la Biblia dice, no se confundan, no es por obras para que nadie se gloríe. Así que si tú dices, yo rezo 20 veces algo, créeme que no hay favor en eso, ¿ok? Ok, a ver, te voy a leer lo siguiente, y es que estas cosas se van a empezar a responder en la medida que vayamos terminando esto. Mira, no puede ser lo mismo orar y rezar, porque cuando tú estás orando al Padre y, por ejemplo, le estás poniendo hoy, la necesidad de hoy no es la misma de ayer, la necesidad de a lo mejor de un mes no es la misma que tú tienes hoy. El hecho de que tú le pidas perdón hoy a Dios de algo que a lo mejor hiciste en la mañana, hiciste durante la tarde, no es lo mismo que fue la de ayer. Entonces, la oración siempre va a ser una cuestión que va a cambiar día a día, no debe de ser igual. Bueno, como segundo punto, ahorita vamos a irnos lo más rápido que se pueda en la cuestión de los puntos, y ahorita nos vamos con todos los comentarios y todas las preguntas para no salirnos del tema mucho. Dice aquí, cuando pedimos perdón, primeramente nos dirigimos, o sea, eso me lleva a mi relación con Cristo. Por eso te decía, nadie que no sea discípulo puede entender esta oración, y entonces la podemos aplicar tal cual es. Pero cuando no, también en la tercera parte, cuando pedimos ayuda en las tentaciones, cuando decimos, a ver, ahorita te lo digo, perdona nuestros, y no nos hagas entrar en prueba o en tentación, sino apártanos del mal.
ahí se refiere también a nuestro futuro. Si te das cuenta, el Padre Nuestro en estas tres partes de esta segunda parte de la oración, primera es el reconocimiento, primeros párrafos es el reconocimiento de su señorío, de su grandeza, de su majestad. La segunda parte tiene que ver con nosotros. En la cuestión del pan es una cuestión del presente. La cuestión del perdón, que nosotros perdonamos, pedimos perdón por lo que hicimos. También perdonamos a los que nos hacen. Y número 3 dice, líbranos del mal, ayúdanos en la tentación y líbranos del mal. Eso nos está hablando de un tercer tiempo gramatical y es el futuro. Y eso también nos está hablando de nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él se iba a ir y que iba a enviar a su Espíritu, que iba a ser nuestro consolador. Pero la palabra, cuando tú estudias la palabra de Dios en el original, el Espíritu Santo no aparece solamente como ayudador, aparece como paracleto. Y paracleto tiene muchos significados. Es guía, es ayudador, es abogado, es un instructor, es un compañero. Tiene muchísimas acepciones. El Espíritu Santo, aún cuando tú estás diciéndole a Dios, líbrame del mal, Señor, que yo el día de mañana, a lo mejor, te voy a platicar qué me pasó ayer. En esta cuestión de la cuarentena, se me olvidó, o más bien no contemplé, y yo ya se lo había dicho a Luis, no circula la camioneta. Porque aunque tenga placa calcomanía 00, no están circulando para la cuestión de la movilidad y que se reduzca y bla, bla, bla. Entonces se me hizo súper fácil subirme a la camioneta, prendo y me voy al súper, aquí a la cúspide, rapidísimo. Y cuando llego, me acuerdo, pero así mira, me viene a la mente, no circula. Agarré mi boleto, venía con un miembro de la familia y le dije, me voy a dejar la camioneta, rapidísimo. Me fui a dejar la camioneta y mientras estaba poniendo mi boleto, o sea, yo no me salí deliberadamente y dije, pues me vale el no circula. Ahí está la diferencia. Se me barrió totalmente, hermanos. ¿Por qué? Pues porque esto es algo que es atípico, ¿no? Y empezó el jueves, entonces a mí no me había tocado la semana pasada. Y todavía le dije a Luis en la mañana, me voy a llevar el negro. Pero la verdad es que cuando agarré las llaves de la camioneta y me fui. Cuando estaba metiendo el boleto, no me bajé al súper. A mí me urgía salirme de la zona comercial para dejar el coche. Y yo venía, Señor, que no me pare ninguna patrulla que me quiera sobornar. Si me van a hacer algo, pues que sea por la ley, ¿no? Pero que nadie me soborne. No permitas que nadie me soborne, ¿no? Y ya rapidísimo llegué aquí a la casa y cambié el coche y ya me fui otra vez por mi súper. A lo que voy es esto. Cuando tú le dices a Dios, líbrame del mal, o sea, quiero que me ayudes en las cuestiones futuras. ¿Tienes un problema? Es el momento cuando tú estás en oración de decirle a Dios, Señor, quiero que me ayude. Tengo un problema de este tamaño. No encuentro la solución. Estás poniéndole al Espíritu de Dios el asunto para que en el futuro, para que el día de mañana, para que mientras duermen las cosas empiecen a cambiar y empiecen a cambiar de dirección. Señor, abre puertas. Señor, ayúdame. Te necesito. ¿Sabes? Esta ha sido una oración que en lo personal nosotros tenemos y a partir de que entramos en la misión. Y te digo por qué. Porque nosotros nos declaramos incompetentes ante este trabajo delante de Dios. Y le decimos, Señor, si nosotros empezamos a decir, somos muy buenos, Luis, ¿no te parece? A lo mejor damos muy buenas clases. No. Pero entonces, ¿sabes qué? Vamos a empezar a actuar en soberbia. Pero cuando tú le dices al Señor, Señor, yo no puedo. Pero a ver, aquí hay un tema bien importante. Lo que dice Fabi es que en ocasiones podemos decir, Fabi pudo haber dicho, Señor, líbrame del mal. Que no me pase nada y yo me continúo con mi carro. Así es. Fuera de orden, de las órdenes que las autoridades han dicho. Entonces, estás fuera de cobertura. Entonces, a Fabi le pudo haber pasado cualquier cosa.
incluso a lo mejor hasta Dios permitido que de verdad le llegara lo que temía, que era a lo mejor un policía. Y así son muchas cosas en la vida. La Biblia lo enseña. El problema, hermanos, es que en ocasiones leemos la Biblia, nos deleitamos un momento y de pronto nosotros no la vivimos. Lo tomamos como algo que solamente conocemos por ahí. Y sabes una cosa, es tiempo de que la apliques. ¿Por qué? Porque Fabi, entendiendo el orden que dicen nuestras autoridades, dice, si yo quiero estar en cobertura y que de veras Dios me guarde a lo que voy a ir nada más, pues me regreso y a lo mejor no voy, o a lo mejor si tengo la oportunidad de cambiar de vehículo lo cambio, qué bueno, ok, pero en ocasiones decimos, pues yo me sigo así, y ahí ella hubiera sido indolente, ahí ella hubiera sido imprudente, créeme, y por lo tanto sale de la cobertura. Así es, créeme que en algún momento dije, pues ya estoy aquí, ¿no? Pues ya estoy, me estaciono, me bajo, 1 hora que me llega a tardar. Pero ¿sabes qué? Entonces sí pasa lo que dice Luis. Entonces yo me vuelvo en ese momento negligente y yo digo, pues no pasa nada, no, sí puede pasar. Pero es cuando tú te empiezas a salir también de la cobertura de Dios. Yo quisiera que, tenemos una clase muy amplia, pero es importante, como lo ha señalado el pastor Víctor, que el discipulado, justo el discipulado, es un tema para que saquemos dudas y hablemos del tema. Entonces es amplio. Yo quisiera hacer otra sesión porque quisiera darle paso a Fabi a los comentarios que muchos están teniendo ahorita. Patti Su dice, y ya lo estabas tocando ahorita, en el tema del perdón, ¿hay algún tiempo? Porque considero que hay cuestiones que van en proceso. José Manuel comenta, creo que también cuando oramos abrimos nuestro corazón y ponemos toda la sinceridad de nuestra parte, eso es correcto. Porque cuando hacíamos lo otro de rezar, solo hablábamos por hablar como una simple rutina. Ok, Lore dice que ya le quedó claro. Y luego Patti Martínez, algún día escuché a un pastor que dijo que para poder perdonar necesitas de las dos partes, tanto pedir perdón como que nos pidan. Y entonces entramos en un tema aquí donde el tema de orar no solo ves que tiene la relación con Dios, sino con tus semejantes. Y quiero abordar estos temas porque son importantes, son de fundamento en lo personal. Y voy en orden. Para Patti Su, hay perdón que puede llevar tiempo, sí, puede llevar tiempo. Hay otros que pueden ser instantáneos, que pueden ser en ese momento. Por eso Jesús nos pide y nos enseña a aprender a perdonar en el momento, rápido. Y ahí también se aplica cuando dice Jesús que seamos como niños. Y te digo por qué. Porque todo un niño, por ejemplo, bueno, Patti tiene toda la experiencia del mundo en la cuestión con los niños. Y tú has visto que se pelean en el salón y tienen alguna diferencia por un color, por una gomita, por lo que sea. Se dicen inclusive una grosería. Y cuando salen al recreo, al ratito tú ya los ves jugando. ¿Por qué? Porque ellos tienen una capacidad de poder... Ellos no lo dicen con palabras, pero lo demuestran con actitudes. Ellos tienen una capacidad, sobre todo cuando son más chiquitos, conforme van creciendo y van quitando esa inocencia de su corazón, esas cosas se van quitando también. Pero nosotros mismos, nuestros hijos, a veces nosotros hemos sido severos con ellos, a veces hemos hecho cosas que los han lastimado. ¿Y sabes qué? Ellos nada más están viéndote con sus ojitos a ver a qué hora les extiendes los brazos, ellos están listos para ti. O ellos al ratito ya te están haciendo un cariñito, te están haciendo un amor, porque ellos así tienen su capacidad de respuesta, de poder perdonar, porque pesa más lo que tú eres que a lo mejor la ofensa que ellos hayan recibido, que pues para algunos, y oremos para que las cosas que nosotros hagamos no lastimen sus corazones y sus almas. Y a veces ellos dicen, no hay problema, ¿sí? Y si lo tienes que hablar, lo hablas. Pero sí, en esta comentar. nada más termino con esta cuestión del tiempo. Sí, depende del tipo de cuestión que nosotros tengamos que perdonar, depende la herida profunda. Por eso tenemos a Dios y por eso tenemos a su Espíritu Santo. Y cuando nosotros le decimos, no nos metas en tentación, también tiene que ver con esto. Porque cuando tú no has perdonado de una manera voluntaria, estás tentado a maldecir a una persona. Estás tentado inclusive a decir,
sí lo perdono, pero ojalá, y eso es lo que tú estabas diciendo al principio, Luis, ojalá tenga esta prueba para que aprenda. Y eso es parte de lo que vamos a hablar la próxima semana también. Sí, Entonces, quiero abordar los siguientes comentarios. Patti Martínez nos está comentando que escuchó alguna vez a algún pastor decir que para perdonar necesito, específicamente decir aquí, se necesita de las dos partes, tanto pedir perdón como que me pidan. Ok, hoy te puedo decir que muchas veces los pastores se pueden equivocar. ¿Por qué lo digo esto? Con todas las reservas del mundo, porque entiendo que esta persona, este pastor, para empezar ya es pastor, ¿no? Hace mucho tiempo. Y yo guardo mucho el respeto con las personas que son pastores. Pero yo me acojo a algo que es muy bíblico, ni siquiera mi opinión. La Biblia dice, perdonar a los que te ultrajan y a los que te ofenden. Y ora por aquellos que te han hecho daño. ¿Ok? Eso es muy claro. En ningún versículo de la Biblia es demostrable, es escrito que tú perdona, pero si vienen y te piden perdón, entonces ya perdonaste. Y eso no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no es cierto? No es bíblico. Porque la palabra de Dios enseña que tú tienes que liberar, soltar, perdonar a los demás. Y la Biblia nos está enseñando eso. A ti te van a ofender, seguro te han ofendido. Pero cuando guardamos en nuestro corazón un resquicio de, pero que la otra persona también venga, nos vemos un poquito soberbios, nos vemos un poquito altivos. ¿Por qué? Porque decimos, pero si no viene, yo no la voy a perdonar. Entonces ya no hicimos caso a lo que dice Dios. Y a lo mejor nos comportamos un poco como decía la ley en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley. Pero Jesús llega y no solo nos enseña a orar como en el Padre Nuestro, ¿sí? Incluso, fíjate muy bien, Pati, lo que dice en el Nuevo Testamento. Como siempre le digo a mis hijos en las cosas de la tarea y de la escuela, y ustedes lo pueden aplicar, les digo, hijos, la respuesta está leyendo exactamente lo que está enfrente de ti. Lucas 11, cuando habla acerca de la oración, y también Marcos 6, dice, Padre, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, incluso a los que nos deben. ¿Qué quiere decir en forma específica y práctica? Si tú me ofendes y no me pides perdón, yo no dependo de eso para perdonarte. Porque vivo bajo la gracia. Porque dice Dios, ¿sabes qué? Si tú perdonas a otro, yo te perdono también. Es lo mismo, tú haces que el reino que es vertical se haga en horizontal. Si la otra persona no te pide perdón, pues honestamente es su bronca, con todo respeto. Porque tiene un corazón duro, porque siente que todavía tiene su razón, y cada quien siempre tenemos nuestra razón. Pero no nos estamos comportando bíblicamente, ni le hacemos un favor a Dios al decir, pero la otra persona no ha venido a pedirme perdón. Ahí hay un pequeño detalle. En ocasiones puede ser que nos guste sentirnos un poco víctimas, un poco que vengan y nos digan. No, tú tienes que ser libre, porque Jesús viene a enseñar, no dependas de nadie en lo humano para perdonar. Perdona como el Padre te ha perdonado, libera como el Padre te ha liberado, porque tú le vas a pedir perdón a Dios algún día y Dios es pronto para perdonarte. Hay una frase que me gustó de la clase, esa sí quisiera retomarla, es cuando dice que el carácter del Padre no cambia por la cantidad de veces que tú le has fallado a Dios o yo le he fallado. Y eso solamente Dios, hermanos, y no solamente Dios, un Dios que de veras esté vivo en la actualidad, un Jesús que haya resucitado. Cualquier otro Dios, cualquier otra persona, si se muere, muchos dicen, se llevó el rencor a la tumba. No le pude pedir perdón. Imagínate que tú te peleas con un familiar y estás esperando que esa persona venga. No, pues capaz que se muere primero. ¿Sí me entienden? Capaz que fallece y nunca pasó nada y te quedaste ahí con eso colgado ahí. Entonces, Dios nos está enseñando que nosotros tenemos que perdonar. Y fíjate que con ese respecto, ahorita que escuchaba esta pregunta, me vino y le agradezco mucho a Dios porque Dios a través de su espíritu nos recuerda las cosas. Te voy a leer Mateo 18, 23. Y otro día con más calma la estudiamos, bueno, o te la platico.
Es la parábola de los dos deudores y dice así: por esto el reino del cielo se puede comparar a un rey que quiso llamar a cuentas a sus siervos, y al empezar a hacerlo le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos, pero no teniendo con qué pagarle, su señor dio órdenes de que lo vendieran junto con su esposa e hijos y cuánto tenían para que le pagaran. Para que me entiendas, 10,000 talentos eran no solamente el precio de sus vidas, de sus hijos, de su casa y de todo cuanto tuvieran en su casa. Era muchísimo dinero. ¿Cuánto podría costar uno de nosotros? Pero bueno, cayendo pues el siervo postrado ante él dijo: tenme paciencia, señor mío, y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y perdonándole su deuda lo dejó ir. Pero en cuanto salió aquel siervo se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, casi nada, y echándole mano empezó a ahogarlo, lo empezó a maltratar. Cuando no perdonamos pasa esto. Lo empezó a maltratar, diciéndole: págame lo que me debes. Postrándose entonces el consiervo le rogaba diciendo: tenme paciencia y te pagaré. Lo mismo que el otro pidió, este le estaba pidiendo. Pero él no aceptó, sino que fue y lo puso en prisión hasta que pagara lo que le debía. Disgustándose sobremanera sus consiervos al ver lo acontecido, fueron y le informaron a su señor todo lo que había pasado. Y llamándolo su señor le dijo: siervo malvado, debido a tu súplica te perdoné toda aquella deuda. ¿No deberías tener tú también compasión de tu consiervo, como yo tuve compasión de ti? Y su señor, lleno de ira, lo entregó a los verdugos. Esto quiere decir a nuestros... Hoy tiene a los una que connotación, nosotros le debemos no, también. es una cuestión espiritual. Cuando son los verdugos son demonios. Y el Señor, lleno de ira, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Bueno, luego entramos en otros detalles, pero tiene muchas acepciones. Así también hará mi Padre que está en el cielo con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano que lo haya ofendido. La cuestión aquí es que cuando yo he recibido ofensas, yo he recibido muchas ofensas, y no solamente de las personas que yo sé que no me quieren, también de las personas que yo amo con todo mi corazón. Pueden ser mi esposo, mis hijos, mis padres que yo amo, mis hermanos, un amigo, una amiga, alguien que es entrañable para mí, que yo pudiera decir: no, es que jamás pensé que esta persona me pudiera lastimar. Pero la cuestión aquí es que Dios nos ha perdonado tanto. Y hagan un análisis cada uno de ustedes. ¿Cuánto te perdonó Dios? ¿Cómo era tu vida antes de conocerlo? ¿Cómo era tu vida? Nosotros merecíamos la muerte, la verdad, por nuestros hechos. Y aún después de conocerlo, a veces nosotros, mereceríamos a lo mejor la separación de Jesús, pero Dios tan bondadoso, y esto es lo que nos enseña el Padre nuestro. Jesús nos enseñó a llamarlo Padre, a que se quitara ese velo, como decía Luis, a que pudiéramos entrar directamente a su presencia y decirle: Padre, te fallé, perdóname, Padre, me lastimaron, pero yo, si tú me perdonaste tanto, la deuda que tú me perdonaste, y aquí va una de las cuestiones de esta parábola, no solamente tenía que ver con mi vida, sino con mis generaciones. Si yo no hubiera llegado a Cristo, bueno, yo llegué chiquita todavía, ay sí, cómo me quiero, llegamos chiquitos. Pero si yo hubiera sido una mujer que ya tenía 50 años tal vez y llegué al conocimiento de Cristo, mi vida, y estaba yo también deslindando a mis generaciones de una maldición por falta de perdón, de muerte, de separación de Jesucristo, de Dios mismo, si yo no me arrepentía. Y esta parábola tiene una profundidad muy, muy grande. La cuestión es que yo tengo que decidir perdonar por cuanto a mí se me perdonó. Si la otra persona no quiere perdonarme, eso ya viene en juicio con Dios para esa persona. Pero Dios nos invita a que nosotros perdonemos, así como cuanto se nos ha perdonado. Se nos ha perdonado mucho. Porque entonces, si no, la consecuencia es esta. Y su señor, lleno de ira, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también hará mi Padre que está en el cielo con ustedes si no perdonan. Pero espérame tantito, no solamente es que perdones, de corazón.
cada uno a su hermano que lo haya ofendido. Porque a veces nosotros decimos, sí, ya lo perdoné, ya Sí. perdoné, pero ¿sabes qué? Hay cosas que todavía siguen lastimando. Y a veces esto que decías, Luis, ¿y qué pasa si alguien te ofendió y ya está muerto? Él ya no puede venir a pedirte perdón, o ella ya no puede venir a pedirte perdón. O un maestro que tuviste en tu infancia y que a lo mejor te lastimó y quién sabe si está vivo o está muerto. Pero entonces viene esto que dice Jesús en esta parábola, porque son las palabras de Jesús. Decido perdonar, por cuanto se me perdonó a mí tanto pecado, yo decido perdonar Yo creo y entonces me libero. Yo creo que también, si están de acuerdo por lo que están diciendo, ahorita comento otro comentario que está ahí, valga la redundancia. ¿Qué les parecería y por qué no nos lo escriben aquí en los comentarios si hacemos una clase acerca del perdón? Porque tal vez tenemos muchos temas atorados en lo personal y dudas sobre el perdón. Y si es así, déjenoslo saber, porque nosotros estamos para servirles y atender las necesidades que tengan con la gente de la iglesia y los que nos están viendo. Fernanda dice algo importante. Dice, cuando uno perdona, es necesario que lo sepa la otra persona o que te pongas a cuentas con Dios y ya está, y es suficiente. Bueno, las dos cosas, Fer, te lo diría. Nosotros tenemos que dar frutos de arrepentimiento, que es muestras que de veras ya perdonamos a alguien. Y el fruto tiene que ver con muchas otras áreas. Si tú en lo íntimo ya perdonaste a alguien, ya dijiste lo perdono, la perdono, vamos a entender qué significa perdón. No salgo de labios para afuera. En algún tiempo también yo escuché de algunos pastores, y después corrigieron el tema, que se enseñaba que perdonar es olvidar. Y la verdad de las cosas es que eso no es cierto. Perdonar no es olvidar. Perdonar es que cuando yo vea a la persona que me lastimó o me acuerde de lo que me hizo, tanto la persona como él ya no me lastima. Ya no me afecta e incluso lo puedo contar. Pero ¿en dónde me baso? ¿En dónde me siento? ¿En dónde me paro? ¿En dónde me fundamento para poder hacer eso? No solo en la palabra, sino en lo que decía Fabi, cuando entiendo que a mí se me ha perdonado mucho y cosas que ningún ser humano podía perdonarme, solo Dios, entonces me es fácil dar perdón. Y no es porque te sobre, sino porque ya lo tienes en abundancia. Ahí es donde te fundamentas. Entonces, si Dios ya lo sabe, ¿qué crees? Sí tiene que saberlo la otra persona. Te voy a dar el fundamento bíblico, como la mayoría de las cosas que procuramos enseñar. Porque la palabra dice que si traes tu ofrenda al altar, pero tienes algo con alguien, dice, ve y ponte de acuerdo con aquella persona. No sea que aquel te entregue también, ¿no? O te ponga delante del alguacil. ¿Qué quiere decir? Tienes que ir a ponerte de acuerdo. Y tienes que ir a decirle, ¿sabes qué? Ya te perdoné. Pero Dios va todavía más en profundo. A lo mejor algunos de ustedes dicen, ay, todavía más profundo, si ir a decírselo o comentárselo me cuesta trabajo, o se puede burlar de mí. Tienes que mostrarlo con tus hechos. Tienes que mostrarlo con tus actitudes. Porque ese es el fruto, que a lo mejor te cuesta trabajo, pero no lo haces por la persona ni siquiera. Lo haces por Dios y para Dios. Y ¿sabes qué, Señor? Yo había dicho que a ella no le iba a volver a hablar nunca. Pero yo en oración le puedo decir, Dios, ya la perdoné, o cuando la veo le digo, ya te perdoné. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo. No es cierto, no la has perdonado. Porque si la perdonas, no hay nada que nos separe. No hay enojo que pueda prevalecer. No hay rencor que permanezca. Hay gente que he escuchado en mi vida decir, yo ya la perdoné, pero que ni me hable. Yo ya la perdoné, pero no la puedo ver ni en pintura. Yo ya la perdoné, yo ya lo perdoné, pero la verdad es que cada que me hablan de él o de ella, me hierve la sangre. Y entonces no lo has perdonado. Uy, perdón. Y esto se relaciona también con el Padre Nuestro. Imagínate, Dios nos permite acercarnos a Él como un Padre, pero no dice, yo ya lo perdoné, todas sus ofensas, todos sus pecados, pero no quiero ya nada más con Él. O ahí lo tengo como una figura de reserva por si algún día lo necesito. No, todavía Jesús se atreve a decir, pídanle al Padre, o sea, tengan una relación con Él. De ese tamaño es el perdón que Dios nos da, de que nosotros todavía podemos, y de hecho la Biblia, y en estos libros que hemos estado leyendo, de Gálatas, de Corintios, de Efesios, dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Te das cuenta qué profundidad tiene la cuestión del perdón? No solamente es
Mira, yo tengo aquí una cicatriz que me acuerdo que fuiste tú el que iba manejando la moto. Pero tú eras la que quería ir a la Marquesa y subirse a la moto. Imagínate, o sea, esta cicatriz, yo cada que la veo me acuerdo perfecto dónde me la hice y por qué me la hice. A ver, ¿sí? Enséñastela. Está muy chiquita, no se nota ¿No mucho. se ve? Bueno, Bueno, y así es la cuestión del perdón también. Tú puedes ver, inclusive, te puedes acordar de la situación por la cual tú pasaste, pero eso ya no te lastima. Yo le hago así a mi cicatriz y créeme que no me duele nada, ya no está abierto. Lo estiro y no se va a abrir porque ya se curó. Puedo ver la marca, puedo ver la persona, puede ver la moto. Puedo ver la moto, puedo ver la foto del accidente, puedo ver 1000 cosas. Bueno, la verdad de las cosas es que íbamos en una moto, estábamos en la Marquesa, yo andaba de novio, imagínense acá, un poco con ese espíritu de vaselina. Fabi se sube a la moto y me dice, oye, pues a ver, y dale duro. Y entonces, ¿qué estabas manejando tú, no? Alguien así. Entonces, él iba manejando y me dejé el acelerador y yo cruzó un árbol bien lindo. se subió. Bueno, pero ese es punto y aparte, sí, y no nos salimos del tema. Esa es la predicación, súbete al árbol. Pero la cuestión es esta, que cuando uno perdona, yo puedo ver esto, puedo ver a la persona inclusive, pero sabes que es el asunto ya no me martiriza. Inclusive la Biblia habla de que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Los matrimonios me van a entender más de esto. Si tú tienes un amigo en la escuela y un día te enojaste con él por alguna circunstancia, pero pudieron conciliar las cosas, a lo mejor ya no van a ser los súper amigos, pero ¿sabes qué? Nos podemos ver y podemos trabajar todavía en equipo. Podemos hacer algunas cosas que antes podíamos hacer, no todas, ¿verdad? Y a lo mejor la confianza poco a poco se va a ganar, Pero aquí lo vuelvo a aterrizar al Padre Nuestro cuando dice que nos ayude en las tentaciones. ¿Tú crees que no es una tentación maldecir a alguien por algo que a lo mejor estamos cargando? No desearle que le vaya bien. Y eso tiene que ver con nuestra relación con Dios y con su Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que está con nosotros. Y te voy a decir una cosa más. A veces ni siquiera podemos conciliar el sueño y no estamos bien, porque sabemos que delante de Dios, si Él nos perdonó tanto, nosotros también estamos en una obligación espiritual, moral y aún física por nuestro bien, de perdonarnos, de perdonar a los demás. El día que estábamos en ayuno, el sábado, el Señor me llevó al Salmo 32, me parece. Bueno, no lo tengo presente ahorita. Pero dice, está hablando el rey David y dice, está hablando de que se siente muy mal, pero dice, por cuanto callé mi pecado, dice, mis huesos se consumieron. ¿Sabes qué? A veces es un pecado cuando nosotros no podemos perdonar a otros. Y los huesos se consumen, la carne se consume y estamos predispuestos a tener enfermedades. Entonces, hasta es una cuestión de salud la que Dios nos invita. Suelta lo que tengas que soltar, perdona a quien tengas que perdonar. Si la otra persona no se inmuta ante ti y no quiere perdonar, eso ya cae híjole, aquí es una cuestión donde es otro tema y es un tema muy profundo. Dios es un Dios de justicia. Eso es lo único que te puedo decir. Y la justicia de Dios es una justicia tremenda que no quisiéramos estar en ella. Y un día vamos a estar delante del trono del Señor y Él nos va a decir, te di la oportunidad, estuviste vivo, estuviste en una pandemia, te conservé la vida para que pudieras poner las cosas en orden y no lo hicimos. Y entonces no vaya a ser lo que pasó con esta parábola, que Dios nos entrega a los verdugos y entonces venga sufrimiento a nuestras vidas. Entonces, esta oración del Padre Nuestro nos invita a poner primeramente a Dios, ya como conclusión, reconozco su soberanía. No puedes empezar una oración, yo en lo personal te lo digo, yo no puedo empezar una oración sin antes reconocerlo a Él, sin antes decirle, Padre, gracias, sin antes decirle, papá,
eres Dios, eres el soberano. Y después viene lo demás. A lo mejor puedes invertir estas cuestiones de, a lo mejor primero le tengo que pedir perdón a Dios porque algo me urge en el alma que se lo tengo que decir y te lo tengo que decir primero antes que pedirte el pan. Señor, te tengo que entregar esto. Y después, a lo mejor las cuestiones necesarias, pero también su ayuda. Después decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo me considero a lo mejor hasta un inútil para hacer las cosas, pero te necesito a ti, Señor, te necesito de tu ayuda para hacer lo que tenga que hacer. ¿Sale? Pues hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. La próxima semana la continuamos. Está muy bonita esta clase y lo que viene, yo sé que te va a impactar todavía más porque es la relación que Dios quiere tener con nosotros como hijos. Y te voy a dejar una tarea, porque al parecer esto fue un tema que brotó dentro de la clase. Pongámonos a cuentas con Dios. Pongamos nuestro corazón y sea lo más duro que tengamos, lo que estemos pasando, digámosle a Dios, ayúdame a través de tu espíritu, porque yo no quiero vivir igual, quiero llegar contigo libremente, así como tú me enseñas que tú eres mi papá. ¿Sale? Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias por esta clase, Señor. Yo te pido con todo mi corazón, Espíritu de Dios, que tú nos ayudes en estas faenas, Señor, que tenemos que hacer, no solamente de limpiar nuestras casas, Señor, de arreglar cosas, Señor, físicas, Señor, sino también de arreglar nuestro corazón. Gracias porque tú nos enseñas que eres un Padre que se preocupa de todos nuestros aspectos, los aspectos físicos, pero también los aspectos del alma, Dios. Y hoy te pedimos tu ayuda, Señor. Ayuda a cada uno de los que están en su casa, Señor, para tener un encuentro, Señor, y un impacto contigo, Señor. Ahora que todavía podemos, Señor, porque todavía tenemos vida y estamos sanos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.